El gran desgaste del periodismo hoy en día es que la narrativa se ha puesto por delante de los hechos, o dicho de otra manera, prima más, cala mejor y tiene mayor difusión el relato que se ha construido a partir de los sentimientos, de las sensaciones o de las deducciones del propio divulgador que el que solo nos cuenta los hechos. Y en algunos crímenes esto puede ser sangrante, y nunca mejor dicho. Bienvenidos, mis queridos secuaces, a Elena en el País de los Horrores. El caso Macastre sigue siendo, décadas después, uno de los expedientes más incómodos de la crónica negra española. 3 adolescentes que desaparecieron juntos en enero de 1989 y que fueron apareciendo en diferentes fechas en escenarios distintos. 2 de estas muertes se cerraron como accidentales, con autopsias blancas y con una investigación bastante deficiente. Pero la tercera hizo que todo el caso se sumiera en el misterio más absoluto. Y con el paso del tiempo, ese misterio ha crecido mucho más porque en el caso Macastre se señala como un precedente del crimen de Alcácer, alimentando teorías y manteniendo el interés todo este tiempo. Y precisamente por eso, por ese innegable interés, es por lo que abrimos a todos los secuaces, los leales y los puntuales, que ojalá se unan a los primeros, este episodio que hicimos en exclusiva para nuestros mecenas. Un episodio en el que analizamos el caso desde la lógica fría, o al menos lo intentamos. ¿Qué se sabe, qué no encaja y qué se pasó por alto? Y bueno, si quieren escuchar más casos reales contados así, pues colaboren con nosotros, que nos ayuda muchísimo a hacer Elena en el País de los Horrores. De hecho, realmente es la única manera de seguir haciéndolo. Pueden ser nuestros mecenas por 2 euros al mes desde la plataforma iVoox o la plataforma Apple Podcast. Y ya saben que tendrán acceso a todo nuestro contenido, que son más de 600 episodios de True Crime. Les dejo ya con el caso Macastre. ¿Cuál es la manera más sencilla de desaparecer para siempre? Pues que nadie te busque. Eso estuvo a punto de ocurrirles a Rosario Gallete, a Valeriano Flores y a Pilar Ruiz. 3 nombres que muy poca gente recuerda hoy en día, pero que en su momento alguien eligió para 3 chicos que fueron hijos, hermanos, amigos, nietos, familia y allegados que no les buscaron cuando desaparecieron. Hoy estos nombres resuenan más incluso que entonces, pero lo hacen sacudidos por el impacto que causaron en nuestros corazones otros 3: Miriam, Toñi y Desiré. Las 3 niñas alcaceras a las que raptaron, torturaron, violaron y asesinaron en un paraje agreste y aislado llamado Barranco de la Romana, muy cerca de Catadau, en Valencia, la noche del 13 de noviembre de 1992. Fue allí, precisamente en Catadau, donde 3 años antes, en algún momento de mediados de enero de 1989, se vio con vida por última vez a Rosario, Valeriano y Pilar. Una semana después, más o menos, apareció la primera, muerta, en otro paraje montañoso, agreste y aislado, de la provincia de Valencia. Y así comenzaba uno de los casos más misteriosos de la crónica negra de nuestro país, el caso Macastre. Con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces y mecenas? Bienvenidos a este episodio de Elena en el País de los Horrores.
La teoría de la conspiración que se construyó en torno al crimen de las 3 niñas de Alcácer y que, como una mancha de aceite, se ha ido expandiendo para impregnar otros hechos, y no hechos, sino directamente bulos, ocurridos o inventados en la Comunidad Valenciana, ha conseguido que sobre el caso Macastre, incluido en esa teoría de la conspiración, hoy en día fluyan ríos de tinta o ríos de píxeles, porque casi toda la información y lamentablemente también la desinformación sobre la desaparición y muerte de estos 3 chicos está en Internet. Hay blogs, hay foros, se han hecho podcasts, videopodcasts, documentales, y no busco polemizar en absoluto, pero algunos de ellos adolecen de un punto de vista muy marcado. Es decir, que sus autores empiezan por las conclusiones y después van colocando los hechos y la información de tal manera que encaje con su premisa inicial. No estoy valorando esta manera de abordar el asunto, no estoy diciendo que esté bien ni mal, solo que hay que tener muy presente que en esos casos la opinión está mezclada con la información y que ésta también puede estar sacada de contexto y por lo tanto se pueden estar perdiendo muchos matices que darían lugar a una interpretación completamente diferente de lo sucedido. ¿Qué tengo yo que aportar al hablar del caso Macastre? Pues sinceramente ninguna novedad, que ya es difícil que se produzca en un caso que ocurrió hace casi 40 años y en cuanto a la información, como digo, ya hay mucha disponible para cualquiera que haya sentido curiosidad por este suceso. Pero con la más relevante yo he preparado una crónica de lo que pudo ocurrirles a Rosario, Vale y Pilar, y la opinión la van a aportar 2 profesionales, 2 expertos cuya experiencia y conocimiento son perfectos para analizarlo y a los que también van a poder escuchar en este episodio. Son Carlos Segarra, que fue durante 25 años subinspector de la Policía Nacional dedicado a la investigación de homicidios, asesinatos y desapariciones forzosas, y a Juan Ramón Pereira, que es psicólogo forense especializado en conducta violenta y homicida. Vamos ya con el relato que, para intentar ser lo más neutral posible, va a ir siguiendo los pasos de la investigación que comenzó con una llamada a la comandancia de la Guardia Civil de Iàtova la mañana del 19 de enero de 1989. Un hombre llamado José denunciaba que había encontrado a una chica muerta en el interior de su propiedad. Muy temprano aquella mañana había subido a la partida de la Cuerna, donde tenía tierras y una caseta para guardar sus aperos. Al llegar, vio que habían forzado el candado de la puerta de entrada, que daba acceso directo a una habitación de reducidas dimensiones que hacía las veces de comedor o de sala de estar. Había cristales rotos por el suelo, había velas usadas, restos de fogata en la chimenea. José siguió inspeccionando los efectos del allanamiento en el pequeño cuarto contiguo, que era una alcoba, y allí encontró a la chica. Primero creyó que estaba dormida, porque estaba tumbada boca arriba, con los brazos paralelos al cuerpo, con gesto de paz en la cara, con los ojos cerrados. Estaba vestida, aunque con el pantalón vaquero desabrochado, pero no había ningún signo de violencia. José trató de despertarla para echarla de allí y le fue imposible. Así que salió corriendo hasta la carretera, paró el primer coche que vio y le pidió que le bajara al pueblo, a Macastre, para dar aviso en el puesto de la Guardia Civil de Iàtova, desde el que pasaron parte inmediatamente a la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. La investigación estuvo a cargo de la Policía Judicial. La inspección ocular recabó los objetos que llevaba encima la chica y que pudieran servir como pista. Lo más destacable fueron 2 papelitos enrollados en torno a unas gomas para el pelo que llevaba a modo de pulsera. En cada uno de ellos había escrito un número de teléfono. En el primero, además, ponía 9 horas y en el segundo, la palabra Vale, que resultó ser un nombre, el diminutivo de Valeriano. Siguiendo la pista de los teléfonos, los investigadores comprobaron que uno de ellos conducía a una vía muerta. Se trataba del número de teléfono de un matrimonio que estaba buscando canguro para su bebé. Lo habían publicado en un anuncio que colocaron en una panadería y cualquier chica que hubiera estado interesada podía haberlo copiado. El otro, sin embargo, es el que les permitiría averiguar la identidad de la joven muerta. Les condujo hasta un domicilio en el barrio de Benimamet. Allí vivía Isabel Sánchez con su marido, que esos días estaba ingresado en el hospital, y sus hijos Isabel María y Valeriano. Del chico les contó que era problemático,
De hecho, en esa época estaba interno en el Centro de Menores Colonia Vicente Ferrer de Godella por robar un ciclomotor. Constaban algunos hurtos más en su expediente policial. Isabel les contó a los agentes que el día 13 de enero su hija había ido a buscar a Valeriano a la institución porque le habían dado un permiso para pasar fuera el fin de semana. Después el chico se había reunido con dos amigas, una con la que estaba saliendo, una tal Rosario, que vivía en Burjasot, y otra llamada Pilar, y los tres se habían marchado juntos supuestamente a Catadau. La mujer reconoció como Rosario, como la novia de su hijo, a la chica que aparecía en la fotografía que los policías habían hecho al rostro del cadáver en el Anatómico Forense de Valencia. Allí, precisamente, se realizó la autopsia al día siguiente de hallarse el cuerpo. Confirmaron lo que ya habían observado en la inspección técnica antes del levantamiento, es decir, nada. No había signos de violencia y no era posible determinar la causa de la muerte. Es cierto que en los orificios naturales del cuerpo se había encontrado una secreción sanguinolenta y que, tanto en el ano como en la vagina, además había un líquido blanco que podía ser semen. Pero lo primero podía ser por el propio avance de la descomposición y en cuanto a lo segundo, el análisis posterior lo descartó. También la presencia de algún tóxico en cantidades necesarias como para poder haber provocado el fallecimiento, echando por tierra las únicas hipótesis viables que se habían planteado los investigadores: que la chica hubiera muerto envenenada por monóxido de carbono condensado en la caseta por la combustión de la leña en la chimenea, por ejemplo, o que hubiera muerto por sobredosis. Pero no, nunca se iba a resolver qué mató a Rosario y por lo tanto tampoco se buscó un quién. Solo se pudo determinar que su vida había acabado entre unas 50 o 70 horas antes de la autopsia, es decir, entre el 15 y el 16 de enero. Pero bueno, al menos la policía judicial ya tenía un nombre, Rosario, aunque aún no pudieran devolverle la identidad completa al cuerpo que descansaba sobre la mesa de los patólogos. Gracias a los datos proporcionados por Isabel Sánchez, localizaron a Vicente Gallete, el padre de Rosario, que se negó a identificar a su hija, pero sí contó a los investigadores que la última vez que la había visto había sido el 14 de enero en su propia casa. Estaba con otros dos, con Valeriano y con Pili. La pilló metiendo algunas alhajas de su mujer, de su propia madre, en una mochila y la abroncó por hacerlo. Ella, en respuesta, salió de la casa en compañía de sus amigos y no volvió a verla. No denunció porque no era la primera vez que Rosario se iba de casa y siempre volvía al cabo de unos días. La confirmación de la identidad del cadáver finalmente la dieron las huellas dactilares cotejadas con el DNI de Rosario Isabel Gallete Muedra, de 15 años. Estaba estudiando un módulo de enfermería. Hacía un año más o menos que salía con Vale, al que ahora urgía encontrar para tratar de averiguar cómo esta niña había terminado sus días en una caseta allanada en un paraje remoto de un municipio en el que nadie la hubiera ubicado y con el que en principio no tenía relación alguna. El rastreo de Vale llevó a los investigadores hasta Les Coves de Camales, un parque entre Benimamet y Burjasot que por aquel entonces era un foco importante de venta de drogas en Valencia y por lo tanto un lugar de reunión de personas sin demasiados escrúpulos para meterse en problemas, sobre todo con la ley. En general, a aquellos años pertenece la llamada generación perdida, una multitud de jóvenes en aquellos años 80 perdidos por las drogas, en muchos casos muertos. Son años en los que también abundaban las desapariciones de chavales, la mayoría de las veces de forma voluntaria. Eran fugas de casa porque muchos de estos chavales eran incapaces de seguir aguantando la manera en la que se relacionaban con sus familias. Sobre todo, los padres y los hijos, muy diferente a la actual. También mucho más violenta y abusiva. Es una época en la que además Valencia está entre los primeros puestos del ranking de delincuencia en nuestro país, con muchas de esas desapariciones y muchas de esas muertes. Son los años de la famosa o infame, según quien la recuerde, Ruta del Bacalao. Valeriano Flores había sido asiduo al parque de Coves de Camales, como también Rosario, y el nexo de unión entre ambos era la tal Pilar, que resultó ser una vieja conocida de la policía.
era otra niña de 15 años también de Burjasot. Es probable que por eso conociera a Rosario y que fuera ella quien le presentó a Valeriano. También es ella, parece ser, quien introduce a estos dos amigos en el ambiente ampón de Camales. Los tres chicos eran consumidores de diferentes drogas, cocaína, pastillas o benzol, o sea, pegamento para esnifar, cuando no había dinero para más. Pilar Ruiz Barriga, que ese era su nombre completo, se relacionaba además con una banda involucrada en varios robos con fuerza. De hecho, ella, junto con otros 9 jóvenes, había sido detenida por 7 delitos, 2 robos con fuerza, 3 con intimidación y 2 robos de vehículos. Las chicas de la banda no participaban activamente en estas acciones, pero sobrevuela la sospecha de que sí pudo colaborar con la policía para asegurar la condena de los cabecillas y que eso la habría puesto en el punto de mira de la banda. Una de las hipótesis que manejó la policía y que no ha sido rebatida con ninguna evidencia contraria es que ella, junto con sus 2 amigos, hubiera puesto pies en Polvorosa para ocultarse hasta que los ánimos se calmaran. Su destino podría haber sido Catadau, un municipio a unos 40 kilómetros de Valencia, con el que ella estaba muy familiarizada porque había sido su hogar durante los primeros años de vida. Después, sus padres habían divorciado y ella se fue con su madre y hermanos a vivir a Burjasot. Su padre también había abandonado ya la localidad, así que en realidad no le quedaba ningún vínculo real con Catadau, salvo el recuerdo de aquellos años y el cariño de algunos vecinos. Cuando los 3 inseparables recalaban allí, cosa frecuente, se convertían en vagabundos, aunque así también se sentían libres, parece ser. Se instalaban en un viejo chalet abandonado a las afueras del pueblo, conocido como Casa Farino, cerca del pabellón de deportes municipal. Lo habían decorado, o tal vez habían marcado el territorio, con grafitis con sus nombres, los de Vale y Rosa, dentro de un corazón. Así lo comprobaron los investigadores, pero ellos no estaban. Y hacía días que nadie los veía por allí ni por ningún otro lugar del pueblo. Sin embargo, en el interior de la casa sí seguía habiendo enseres personales de los chavales. Había ropa y había bolsas que habían utilizado como equipaje, lo que por lógica indicaba que tenían intención de volver. Cuando Pilar vivía allí con su familia, su madre trabajaba como pinche de cocina en un bar que también está en las afueras. Entonces se llamaba como el pueblo, Catadau. Después se llamó El Parador. Y será un enclave neurálgico para vincular el caso Macastre con el de las niñas de Alcácer, porque fue donde compraron su cena Antonio Anglés y Miquel Ricard aquella aciaga noche del 13 de noviembre de 1992, mientras tenían a 3 niñas atadas a un poste en una caseta en la partida de la Romana, aterrorizadas y malheridas, después de haber sido brutalmente torturadas y violadas, y a las que esperaba el final que todos conocemos. Pues a ese bar acudían Vale, Rosario y Pilar a pedir bocadillos, a veces dinero, otras tabaco. Allí los guardias civiles obtienen bastante información sobre los 3 jóvenes, dónde se refugiaban, cuáles eran sus costumbres, con quién se relacionaban, pero nada útil para dar con el paradero de Vale y de Pilar. Y sin que las familias hubieran presentado una denuncia por desaparición, a pesar de lo que le había ocurrido a Rosario, la investigación llegó a un punto muerto. Estaba cogiendo espárragos con otros compañeros. Ellos iban por un sitio y yo por otro, y me encontré el cadáver. Me encontré allí el chaval, me se puso todo el cuerpo de los pelos de punta. Pues lo primero que pensé, te voy a decir, hombre, salí a un paso ligero, chillando, llamando a los compañeros, y al final vino uno y le dije, mira, ¿qué me encontraste tú? Fuimos a verlo y dije, hostia, es un chico, es joven. El chaval estaba boca abajo, no le da cara, no se le veía nada. Lo vio también y dice, está muerto. ¿Te quieres creer que tuve 2 semanas sin ir a trabajar porque lo veía por las noches? El sargento de homicidio me dio la enhorabuena y dice, por lo menos la familia descansa. Gracias. Lo que acaban de escuchar está extraído del episodio dedicado a este caso en la serie L'Hora Fosca de Apunt Televisión. Se trata de Rogelio, un vecino de Quart de Poblet, que aquel día, el 6 de abril de 1989, había ido hasta la partida de Cuerna, en Macastre, con otros amigos a recoger espárragos silvestres. Y tuvo él la mala fortuna de toparse con Valeriano,
o con lo que quedaba de él. Su identificación pudo hacerse porque llevaba consigo el permiso de salida del centro de menores. Su familia la confirmó después de reconocer sus efectos personales. Su cuerpo estaba demasiado deteriorado, después de haber estado presumiblemente más de 3 meses a la intemperie, donde fue encontrado, como para ser reconocible. Estaba a unos 400 metros de la caseta del Mestre, lugar donde habían encontrado a Rosario. Estaba entre la maleza. Fue el fuerte olor a descomposición lo que delató su localización. Rogelio movió unos arbustos que lo ocultaban y lo vio. Enseguida avisaron a la Guardia Civil. Vale estaba boca abajo, tumbado sobre un saco de plástico. Faltaban algunas partes de su cuerpo, como algunas falanges de la mano izquierda, algunas vértebras, algunas costillas. Por lo demás, estaba desarticulado. Junto a él había una vela partida, similar a las encontradas en el escenario donde había aparecido su novia. Su autopsia reveló muy poca cosa, no solo porque el paso del tiempo había dificultado de por sí que se pudiera obtener alguna información sobre la causa de la muerte o la data de la muerte, sino por las condiciones en las que se hizo en la sala de embalsamamiento del cementerio de Macastre, unas instalaciones absolutamente precarias para este cometido. Ni siquiera se tomaron muestras para un análisis toxicológico. Así que con otra autopsia en blanco tampoco se consideró una muerte criminal la de Valeriano. En estas circunstancias era más que urgente encontrar a Pilar, porque era la única que podía arrojar luz sobre todo esto y sobre todo porque podía estar en peligro, si no era demasiado tarde. En realidad, desconocían que una parte de Pilar había aparecido ya. Hacía 12 semanas, el 27 de enero, en una calle de Valencia, la calle Alcácer. Allí, una mujer esa noche iba a recoger a sus hijos a casa de su madre, que vivía justo en la calle Alcácer, y le llamó la atención algo que parecía un pie, que estaba entre la persiana y la fachada de una empresa que había en un bajo. Y efectivamente, era un pie, con su tobillo correspondiente, solo que no era de un maniquí, como había pensado en un principio, sino que eran restos humanos. Avisó a la policía y lo retiraron de allí para llevarlo al Instituto Anatómico Forense a la espera de identificar a su propietaria, porque lo que sí supieron al examinarlo es que pertenecía a una chica de unos 15 años y que había sido amputado tan solo 2 o 3 días antes del hallazgo, porque la sangre aún estaba fresca, y que se había empleado para separarlo del resto del cuerpo una sierra mecánica o un instrumento parecido. Lo que no se pudo determinar es si esto había ocurrido con el resto de la chica, viva o muerta. Pero el contexto en el que apareció este miembro amputado tampoco ayudó a conectarlo con el misterio en torno a Valeriano, Rosario y sobre todo Pilar, que todavía seguía desaparecida. Resulta que durante el mes de enero de 1989, en distintos puntos del mapa de Valencia, habían estado apareciendo restos humanos, partes de cuerpos. Llegó a publicarse que había un descuartizador con un sentido del humor muy macabro actuando por sus calles. Había aparecido una mano en la Gran Vía Fernando el Católico. Había aparecido una tráquea sobre un capó de un coche. Había aparecido un hígado, que después resultó ser de un animal. También 2 cráneos, varios huesos. Al final se concluyó que se trataba de una broma de algunos estudiantes de medicina. Al menos habían acertado en cuanto a lo del sentido del humor macabro. En cualquier caso, a efectos de la investigación sobre lo ocurrido a los 3 jóvenes, Pilar seguía desaparecida. Desde el 19 de abril y durante 3 días se organizó una gran batida de búsqueda sin escatimar medios que peinó toda la partida de Cuerna, otros montes y parajes de Macastre y alrededores, el propio municipio e incluso el pantano de la Forata. Estuvieron involucrados medio centenar de guardias civiles, buzos, perros, un helicóptero, pero nada, no se halló ni una sola pista de su paradero, ni de su cuerpo, porque los investigadores sabían que había muchas probabilidades de que los que habían sido inseparables en vida lo hubieran sido también en la muerte. Y de este modo la investigación volvió a un callejón sin salida, o perdió la inercia más bien, porque parece que era justo eso, la inercia, el suceder arbitrario de acontecimientos en este caso, lo que la movía, sin que las pesquisas realmente estuvieran produciendo
ningún avance. Porque es que en este caso, a veces, la investigación incluso ignoró algunos de estos acontecimientos que eran clave para haber llegado a alguna solución o alguna conclusión sobre lo que les había sucedido a estos 3 amigos, como la llamada recibida el 6 de mayo en el teléfono de la droga. Como ya he dicho, aquellos eran años en los que la droga estaba causando estragos en todo nuestro país, quizá con especial mordacidad en Valencia. Así que existía una línea segura a la que podía llamar cualquier ciudadano para denunciar, para aportar información o para delatar puntos de venta, traficantes, alijos o incluso para preguntar dónde podía ir a desintoxicarse. Pues alguien llamó 3 veces a este teléfono, pero para nada de lo anterior, sino para relacionar a un tipo, un tal Wichita, un camello del barrio chino, con los cadáveres aparecidos en Macastre. El Wichita sabe cosas de los chavales de Macastre, los que aparecieron muertos. Él sabe lo que ha pasado. En la segunda llamada fue muy preciso, demasiado para un inocente. Dijo no acudir directamente a la policía porque pondría en peligro su vida. Después, dijo literalmente: el cadáver de la chica que están buscando está en un canal de riego, en el kilómetro 3 de la carretera que va de Godelleta a Turís. Está a la izquierda de la carretera. Y allí apareció el cuerpo de Pilar, solo que no lo buscaron a partir de esta llamada, sino de nuevo gracias al azar, por otro acontecimiento caprichoso que volvió a impulsar el caso Macastre, solo que no hacia su solución, sino hacia una sima aún más profunda de incertidumbre y misterio. Nadie, ninguna autoridad, ningún responsable de la investigación tomó en consideración la llamada anónima que señalaba al Wichita. Nadie comprobó nada, ni el chivatazo sobre la localización del cadáver de Pilar, ni la vinculación del camello delatado con los chicos de Macastre. El día 26 de mayo de 1989 era viernes y no había clase. Un grupo de chiquillos, una pandilla de amigos, van a pasar el día haciendo lo que más les gusta: irse de aventuras explorando el entorno. También lo era buscarse un escondite secreto, una guarida. Ellos ya la tenían, en un canal de riego, una especie de gran acequia que distribuye el agua desde el pantano de Forata hasta Torrent y que en una parte de su recorrido está soterrada. La entrada a esa parte cubierta está en la partida de Calauet, en el término municipal de Turís, protegida por una reja, pero sin candar. Era alrededor de media mañana cuando estos chicos, armados con sus linternas, accedieron por la boca del canal. Enseguida notaron el mal olor y a unos 50 metros encontraron la fuente: un cadáver humano. No necesitaron averiguar más. Salieron corriendo a avisar a las autoridades. En cuanto se comprobó que se trataba de una mujer joven, ya supieron que era Pilar. Y en principio no se equivocaron, aunque parte de su familia nunca estuvo segura de su muerte. Por el estado del cuerpo, la identificación de nuevo tuvo que hacerse mediante las ropas que llevaba y resultaron no ser suyas. Al mover el cuerpo para proceder a su levantamiento, encontraron una funda de machete que había permanecido oculta bajo él. Se trataba de un objeto muy identificable porque tenía estampado el logotipo de la OGE, la antigua Organización Juvenil Española, una asociación vinculada al movimiento franquista que organizaba campamentos, talleres y otras actividades que pudiera recordar a los Boy Scouts o a otros grupos de esta misma índole. En el Instituto Anatómico Forense se practicó una necropsia al cadáver. Lo primero que se determinó es el sexo, la edad y la altura. Todos estos datos corroboraron que podía tratarse de Pilar. Al cuerpo le faltaba la mano y parte de la pierna y el pie derechos, aserrados con alguna clase de instrumento mecánico como una sierra. La mano nunca se encontró, pero la extremidad inferior estaba allí mismo desde enero, como ya les he contado, y lo comprobaron los patólogos. En cuanto a la data de la muerte, era compatible
con la que ya habían calculado para la amputación del miembro, es decir, el 23 o 24 de enero. A Pilar, además, le habían mutilado el rostro, parece ser que con la misma sierra mecánica. El cuerpo de Pilar había aparecido en el kilómetro 13 del canal de riego del embalse de Forata hacia Torrent. No he tenido forma de comprobar si esa localización se corresponde con el kilómetro 3 de la carretera de Godelleta a Turís, tal y como había indicado el anónimo al teléfono de la droga 20 días antes de que una pandilla de chavales de excursión se toparan con el cadáver de forma fortuita. Pero desde luego, si no es exacta, sí muy, muy aproximada. Así que unos días después, a principios de junio, por fin los investigadores toman declaración al tal Wichita, el personaje señalado por el confidente en la llamada. Este tipo, un adicto que menudeaba para financiarse la heroína, vivía y trapicheaba en el barrio chino de Valencia. Dijo no tener nada que ver con lo ocurrido, aunque sí sabía de los chicos de Macastre, según alegó por la prensa. También estaba al tanto, por el mismo medio, de la aparición de un pie amputado de forma violenta en la calle Alcácer. Sin embargo, no se había enterado del resto de hallazgos macabros de órganos y huesos humanos por toda la ciudad. Solo había leído algo del único que estaba vinculado al caso. Y también reconoció conocer la partida de cuerna por una novia que tuvo hacía 15 años que tenía una caseta en la zona. Pues todo esto parece que fue aceptado como una mera casualidad, porque ahí se acabó toda la implicación del tal Wichita en el caso. Hubo otro investigado, aunque también quedó en nada. Se llegó a él por otro chivatazo, en este caso a un periódico. En la redacción de Levante se recibió una llamada en la que se informaba que la última vez que vieron a los chicos con vida no fue el 14 de enero, como se creía, sino el 15, en el bar Catadau. Mientras Pilar estaba pidiendo unos bocadillos, Rosa se había sentado en una mesa con un individuo al que conocían como el Miguelo, que la estaba invitando a una Coca-Cola. La Guardia Civil supo más de él por las declaraciones de la dueña del establecimiento y algunos vecinos. Todos señalaron al tal Miguelo como la última persona del pueblo al que habían visto con los chicos. Por lo tanto, cabían muchas posibilidades de que fuera él la última persona que les había visto vivos, a excepción del asesino, al menos de Pilar, claro está. Y de hecho, lo que tenían que comprobar es si no había tal excepción. El hombre era un tipo hosco de unos 60 años por entonces, nacido en la partida de la Romana, en Tous. Sí, el lugar donde sucedió realmente el mal llamado crimen de Alcácer, que no fue en Alcácer, y donde se sitúa la fosa en la que aparecieron los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré. Al Miguelo le gustaba pasarse con la bebida. Era muy conocido en el pueblo, aunque no tenía muchas relaciones sociales. Era jornalero y pastor ocasional. Su casa era la más próxima a la de Farino, el chalet abandonado donde se guarecían Vale, Rosario y Pilar cuando iban a Catadau. De hecho, con estos chicos sí tenía cierto trato. A veces compartían tabaco o les daba algo de leña, otras directamente les acusaba de haber entrado a su propiedad para robarle. El caso es que la propietaria del bar Catadau, el camarero y otras personas que estuvieron allí el 15 de enero de 1989 aseguraron que le habían visto invitar a una Coca-Cola a Rosario y Pilar, a la que él conocía como la hija del manco, el mote que tenía su padre en el pueblo cuando vivían allí. En noviembre, el Miguelo fue citado a declarar, pero no se presentó. Tuvieron que ir a buscarle y tampoco colaboró. De hecho, tuvieron que sacarle a la fuerza y llevarle al juzgado. Y allí, pues, negó o minimizó al máximo su trato con los adolescentes. Aseguró taxativamente que ellos jamás habían entrado en su casa estando él allí. En todo caso, para robarle comida cuando él estaba ausente. Por supuesto, no reconoció de ninguna manera haber invitado jamás a ninguno de los tres a nada. De Catadau a Macastre hay una distancia de unos 30 kilómetros por carretera nacional, con una orografía montañosa en algunos tramos. Las autoridades entendían que a Rosario y a Valeriano les tenían que haber llevado en un vehículo hasta Macastre. No era posible que hubieran llegado por su propio pie, y menos en el rigor del invierno. Y el caso es que Miguelo no tenía carné de conducir.
lo que pareció un impedimento suficiente, al menos para los investigadores, como para seguir considerándolo un sospechoso, a él y a su entorno. Y de este modo, la investigación del caso Macastre llegó a su fin. Y sin embargo, una testigo aseguró escuchar algo capaz de helar la sangre. Mi madre llamó a la Guardia Civil porque había un hombre que comentó que en tal chalet había carne fresca y se lo comentó a otro señor. Da la casualidad que es el mismo hombre que dicen que había invitado a Rosario a un refresco. Es Ana Martínez Montesinos, la hija de la que fuera dueña del bar Catadau en aquellos años para el documental de Lora Fosca. Carne fresca, la cosificación absoluta de las víctimas que no encontraron reparación ni resolución. Quedaron en el olvido hasta que muchos años después algunas personas no se conformaron con la explicación que dieron las autoridades al asesinato de las niñas de Alcácer y empezó a surgir una teoría de la conspiración que trataría de relacionar varios sucesos ocurridos en la zona de Levante de forma muy forzada en ocasiones y otras directamente creando piezas para hacerlas encajar. Pero sin embargo, también estableciendo vínculos innegables. En el caso Macastre, todas las incógnitas se quedaron sin despejar. Algunas son legítimas y otras, sin duda, creadas por la falta de medios, por la falta de pericia o de interés por parte de los propios responsables de la investigación. Nosotros hemos querido contextualizar este caso en el tiempo y también analizar la investigación con un verdadero experto en la materia, Carlos Segarra, a quien creo que todos ustedes ya conocen o deben conocer, no solo por las veces que nos ha prestado ayuda en este programa para comprender ciertas cuestiones criminales, sino porque es ya un rostro frecuente en los programas de crónica negra de la televisión. Él ha sido durante 25 años policía responsable de la investigación de asesinatos y desapariciones, condecorado con 3 cruces al mérito policial. Es además profesor honorario universitario en la Autónoma de Madrid, miembro del Centro de Investigación de Ciencias Forenses y Seguridad de esa institución, director de talleres, etc. Lo primero que he querido preguntarle es si él cree que este es un caso imposible o que ha quedado sin resolver por culpa del contexto y de la época. Desde luego, mucho más cerca de la evidencia de la verdad hubiéramos estado, sobre todo por eso, por lo que he dicho al principio, por la incorporación de la ciencia a la investigación policial. Evidentemente, hubiéramos podido determinar sin ninguna duda cuántas personas, salvo que hubieran tomado muchas medidas precautorias, guantes, monos, es decir, muchas medidas precautorias para evitar que su presencia se detectara en la zona de la caseta. Pero claro, el ADN en el escenario del crimen, en el ADN en esos plásticos que envolvieron a Valeriano, la profunda investigación forense sobre la posibilidad de que las 2 mujeres, incluso Valeriano, hubieran podido tener o presentar algún tipo de actividad sexual. La recogida de huellas lofoscópicas, que también ha crecido muchísimo y su desarrollo científico es tremendo, ¿no? La posibilidad incluso ya de poder encontrar huellas en determinadas partes del cuerpo. La telefonía móvil nos hubiera dado unos indicios increíbles, ¿no? Claro, por supuesto, hubiéramos estado mucho más cerca de la verdad. Ahora, de ahí a decir que se hubiera resuelto, no me atrevo a decirlo tampoco. Los protocolos de denuncia por desaparición, cómo hemos avanzado. Claro, es que es una época en la que, evidentemente, la policía, la Guardia Civil estaban preparados, pero no tenían la preparación que hay hoy en día. La gente no estaba sensibilizada con las denuncias. Cuando ibas a un cuartel o a una comisaría de policía a presentar una denuncia, te decían aquello tan manido que escuchamos en las películas: no, tienes que esperar 24 o 48 horas, porque las familias ni tan siquiera se preocupaban en denunciar. Tampoco había teléfonos móviles, con lo cual dice, bueno, pues ante la ausencia de noticias malas, pues todo está en orden. Claro, es otra época completamente distinta. El primer grupo de homicidios se crea como especialidad dentro de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía,
aquí en la Jefatura Superior de Policía de Madrid en el año 87 o 88. Antes no era una especialidad, sino que dentro de los grupos de policía judicial que había, pues si saltaba un homicidio, pues al que le tocaba iba al homicidio, pero como podía ir un atraco. Es en el año 89 o 88, no me acuerdo, 87, cuando se crea la especialidad de homicidios, que la creó el que ya es comisario jubilado, Rapino, el señor Esmeraldo Rapino, que pues fue jefe mío durante muchos años. O sea que fíjate cómo ha evolucionado todo, ¿no? De qué época estamos hablando y dónde estamos ahora. Y estamos hablando del año 1989. Tú fíjate, mira, la primera investigación que se trató en España con ADN fue para resolver una agresión sexual y la hizo el equipo del doctor Ángel Carrocedo, director en aquel momento del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, que hasta el año 2012 estuvo allí. O sea que posiblemente el tema de Asunta también lo pudo tocar en algún programa en Galicia, uno de los mayores expertos genetristas de España, y utilizó esta técnica por primera vez en España. O sea, fíjate, estamos hablando del 89 que se utiliza por primera vez, y en el 89, 14 del 1, o sea que con seguridad se utilizó después del hallazgo de estos tres jóvenes, del hallazgo de los cuerpos de estos tres jóvenes, con lo cual, claro, las técnicas y los investigadores y los forenses prácticamente cuando emitían un informe lo emitían casi por su conocimiento y experiencia. Allá donde hay intervención humana tienes que contar con el error, siempre, siempre, con el error y con el fracaso. Eso va innato a la naturaleza del ser humano, independientemente de la disciplina en la que se desarrolle. ¿Qué ha ayudado mucho a la policía? ¿Qué ha ayudado mucho a la investigación? La ciencia. La ciencia ha ayudado muchísimo, porque tú antes, los homicidios, antes no existía tampoco el Tribunal del Jurado, que los homicidios se juzgaba en tribunales profesionales, y la base indiciaria era la base para poder llegar a una condena. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora tenemos la ciencia. Antes, donde no podías colocar a una persona de una manera testifical o videográfica, fíjate que no existían prácticamente, no había teléfono móvil, no había prácticamente cámaras en las calles, pero donde no podías colocar a una persona a través de las huellas dactilares, no había forma de colocarla. O sea, no había forma de probar que esa persona había estado allí o había tenido relación con esa víctima o era el autor de la muerte de esa víctima. Ahora la ciencia te permite, a través del ADN, poder saber si esa persona ha estado allí, hasta un punto de discriminación tanto que casi te deja elegir, no elegir, sino casi te lleva a pensar en la imputación de esa persona como asesino o como homicida. Claro, eso ha ayudado mucho a la formación. Cada policía ahora sale formado de una manera tremenda, y la ciencia ha ayudado mucho a que los homicidios tengan un índice de resolución altísima. Cuando se habla del caso Macastre se suele hablar de triple asesinato, pero sin embargo no hay nada salvo el contexto, volvemos de nuevo a ello, que indique que las muertes de Valeriano y Rosario lo fueron. Carlos Segarra hace algunas acotaciones. Solamente se puede acreditar la intervención de otra persona, la intervención de una persona, en lo concerniente al cadáver de Pilar, en cuanto a las amputaciones de mano y del pie. Porque este último, efectivamente, el pie, como recordamos, aparece en una calle de Valencia a más de 30 kilómetros, por lo que, vamos, bajo mi punto de vista, el traslado tuvo que ser humano. Hasta allí no llega, evidentemente, perdónseme la broma, el pie no llegó andando solo y no había ningún medio natural que lo pudiera arrastrar hasta allí. O sea que hay intervención humana, pero la intervención humana solamente se puede concretar en el resto mortal, en este pie, que aparece a 30 kilómetros, y en la amputación de la mano, ¿no? Si pensamos una deducción lógica como investigadores, como criminólogos, o yo como policía que ha estado muchos años ligado a este tipo de investigaciones, me tengo que inclinar hacia lo primero, es decir, el que la ha matado ha hecho esto. Con lo cual, indiciariamente, aunque no se pueda probar a través de la ciencia, en uno de los cuerpos sí que pudiéramos pensar que su muerte se debe a un homicidio. Pero ¿y los otros dos?
¿Por qué Valeriano sale? ¿Por qué Valeriano tiene, en primer lugar, por qué Valeriano tiene una vela? ¿Por qué está envuelto en unos plásticos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está a 400 metros de la caseta? ¿Por qué no hay ningún indicio violento en el cuerpo de Rosario? O sea, te llama tanto la atención todo que de verdad, lo que he dicho al principio, ojalá alguien se pusiera en contacto contigo, conmigo o con la policía y de manera anónima arrojara un poquito de luz. Porque es un tema que sobre todo para estos pobres jóvenes, es lamentable, de verdad. Muy, 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 muy lamentable. Lo que sí que está claro es que alguien los tuvo que llevar de Catadau a Macastre, que hay evidencias lógicas de que Rosario y Valeriano estuvieron en la caseta de Macastre, a una se la encuentra dentro y Valeriano a 400 metros, pero no hay ninguna evidencia de que Pilar fuera a esa caseta. Entonces también podemos pensar que no fueron transportados en conjunto, sino que a lo mejor alguien llevó a dos y otra persona llevó a Pilar a otro sitio. Son muchas las teorías que se pueden abrir, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo no me atrevería a decir un sí o un no, porque hay cosas, sobre todo lo del tema del cuchillo que he explicado antes, me llama mucho la atención. La calle Alcácer, y donde se encuentra el pie, una fecha determinada y 4 años después, en la misma fecha, que aparecieran los cuerpos de las niñas de Alcácer, me llama mucho la atención. Todas las víctimas, en ambos casos, son menores de edad. Alcácer de Catadau está a 24 kilómetros, está al lado. Ambos casos se desarrollan en la comarca de Turís y alrededores. Turís es el cuerpo donde aparece Pilar. ¿Qué más? Es que hay muchas cosas como para decir, sin querer entrar en una teoría conspiranoica, para decir que pueden estar relacionados, y sería muy fácil intentar decir, no, estos son solamente meras casualidades. No me atrevo. En contra de todo esto, pues que en uno de los casos parece que está muy claro cuál era la intención con un grupo y no está nada claro cuál es la intención con el segundo grupo. Es decir, me explico. Con Valeriano, con Rosario y con Pilar, no hay clara una intención. No hay una agresión sexual, uno de ellos es un hombre, el robo no es el motivo, se encuentran sus enseres. ¿Cuál es la motivación? En cambio, en las niñas de Alcácer la motivación está muy clara y era aprovecharse de ellas, atentar contra su libertad sexual, como así fue. Más cosas en contra de que pudieran estar relacionadas. En el caso de Valeriano, Rosario y Pilar, las víctimas están espaciadas. En el caso de las niñas de Alcácer, las víctimas están agrupadas. Quiero ser totalmente objetivo y no dejarme llevar por teorías conspiranoicas. Vuelvo a repetirlo, es un tema que me llama muchísimo la atención, muchísimo como profesional de esto, y que me duele mucho que no se le haya podido dar una respuesta. Detengámonos un momento más en este hallazgo del pie. Es que 4 años más tarde, el 27 del 1 del 93, son encontradas las niñas de Alcácer. El 27 del 1 del 89 aparece el pie en la calle Alcácer de Valencia, y 4 años más tarde, el 27 del 1 del 93, son encontradas las niñas de Alcácer. Es decir, coincide una calle y una fecha. Pero es que todavía hay más coincidencias. Mira, debajo del cuerpo de Pilar se encontró la funda de un cuchillo de la marca Pelayo. Pelayo Oje. Realmente Pelayo Oje era una organización juvenil española vinculada a la Falange. Y como característica de este arma, de este cuchillo, tenía una impronta de una flor de lis. El cuchillo, pues, se hicieron sus investigaciones y fue fabricado por Iger Cuchillería del Norte, en una fábrica tenían en Ermua, creo recordar. Y creo que se llamaba Izaguirre Hermanos, los propietarios de
de esa fábrica de cuchillos. Bueno, pues fíjate, yo creo que también lo sabrás, pero nuestros oyentes a lo mejor no. En un coche que utilizó Anglés para huir, se encontró un cuchillo de la OGE. No se pudo relacionar nada más, pero es un dato quizá de todos, el Pie, el Bar, Miguelo. Este fue el que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar este tema. Porque no estamos hablando de un cuchillo normal y corriente, estamos hablando de un cuchillo muy determinado que se utiliza o que utilizó o que vendió o que distribuyó una organización juvenil vinculado a la Falange, y eso no tiene nada que ver con la política, pero es muy característico. Los dos grupos son víctimas de oportunidad, elegidas al azar. Las niñas de Alcácer hacen autostop y tienen la mala suerte de toparse con Ricard y con Anglés, y estos niños, pues al igual, son víctimas de oportunidad. Ellos eran asiduos de la zona, la conocían, acampaban y disfrutaban allí de sus días de ocio, y si hay una actividad humana detrás de la muerte de estos niños, pues evidentemente surgió en el momento. Alguien vio la oportunidad y la aprovechó. Por último, Segarra hace una petición de lo único que podría servir para llegar a saber alguna vez qué ocurrió en Macastre en enero de 1989. Vuelvo a hacer este aviso a navegantes. Por favor, el que sepa algo de esto, que lo haga llegar a la policía, a Elena, a mí, a quien sea. Anónimamente, hay muchas formas de hacerlo. Y quién sabe, a lo mejor. Evidentemente, esto ya está prescrito, ya no hay responsabilidad penal, ya no hay nada. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero bueno, a lo mejor para dar paz a los familiares de estos tres jóvenes, por la sociedad, simplemente por la sociedad, ¿no? Y porque ustedes lo merecen y porque siempre me están pidiendo audios más largos, pues todavía nos queda un ratito de hablar del caso Macastre. Lo vamos a hacer con otro miembro de la banda de Elena en el País de los Horrores, otro especialista, único además en su categoría, Juan Ramón Pereira, doctor en psicología, especializado en conducta violenta y homicida, experto en conductas adictivas y el único que ha podido entrevistar en distintas cárceles españolas a más de un centenar de asesinos múltiples para analizar su personalidad y trazar las características de su perfil. Le hemos preguntado también qué piensa de este caso. Yo creo que como todos los especialistas, al final, en casos así, casos que no se han conseguido cerrar, nos movemos en especulaciones un poco en función de los indicios que tenemos, de la información del caso, y al final todos hacemos una aproximación un poco analizando el caso en general, ¿no? Evidentemente es un caso abierto, no está cerrado y todos son especulaciones, ¿no? Pero en el caso de Macastre, yo creo que una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta en este caso en concreto es la victimiología, ¿no? O sea, ¿por qué esos tres niños? ¿Qué características tenían? ¿Y qué tipo de delincuente, de asesino, puede acceder a este tipo de víctimas, ¿no? En el caso de Alcácer, por ejemplo, las víctimas eran niñas, eran adolescentes, no eran unas víctimas de alta exposición o de riesgo alto, ¿no? Cuando se hace victimología hablamos de víctimas de riesgo alto. Una víctima de riesgo alto sería una prostituta, sería un delincuente, son personas expuestas a violencia, ¿no? En el caso de la niña de Alcácer esto no es así. En el caso de Macastre, los tres niños o preadolescentes que sufren esta muerte sí eran personas de un riesgo, diríamos que medio, no un riesgo alto, pero sí un riesgo medio. Estamos hablando de chicos de entornos marginales, ya con antecedentes policiales, con antecedentes incluso penales. Valeriano, por ejemplo, había sido ya detenido por el robo de la moto. Y bueno, sí podemos ver que el tipo de delincuente que se puede acercar a este tipo de víctimas es un delincuente habitual, una persona que ha estado previamente condenada por distintos tipos de delitos, robos generalmente, delitos de salud pública,
¿por qué estos niños y no otros? ¿No? Bueno, pues eso es una de las respuestas, porque estos niños sí estaban conviviendo o más familiarizados con personas con estos perfiles, ¿no? No tanto así otras víctimas. Entonces, bueno, en primer lugar, eso es una información a tener en cuenta en el sentido de que quizás habría que buscar ese tipo de perfil, es decir, el de un delincuente habitual, una persona que ya haya estado condenada. Luego tenemos información ya más particular, es decir, bueno, como víctimas estas personas se relacionaban con delincuentes, con lo cual podríamos estar, nada en esto es dogmático, pero más probablemente fuera un delincuente el asesino y un delincuente habitual, un varón, porque por prevalencia estamos hablando de personas de sexo masculino. Entonces, bueno, ya estamos hablando de un varón, estamos hablando de un delincuente. Más información que nos da el caso, bueno, estamos viendo que estos chicos van a esa caseta, que es una caseta en la que, bueno, iban habitualmente, pero su conducta, la conducta de los niños no era previsible, no eran unos niños que estuvieran, por ejemplo, expuestos a un depredador sexual, a un abusador de menores, en el sentido de que tuvieran una rutina de colegio a casa, de casa al gimnasio, de casa a un club social. No estaban dispuestos a un pescador, que se llama, ¿no? Un depredador de ese tipo, sino que, bueno, tenían una conducta hasta cierto punto imprevisible. Ahora paso la noche en esta caseta, este fin de semana vamos a esta caseta, durante otra temporada voy a Valencia. Es decir, estamos hablando de alguien que les conocía evidentemente, estamos hablando de una persona delincuente, también estamos hablando de alguien que en ese momento sabía que los niños iban a esa caseta, es decir, con los que probablemente no fue un crimen como tal premeditado, porque tiene elementos desorganizados. Un cuerpo aparece en un sitio, otro cuerpo aparece en otro, no hay una ocultación del cadáver, no hay elementos de crimen organizado, con lo cual cada vez vemos que hay más elementos que nos llevan a pensar que estamos hablando de un varón, que estamos hablando de un varón de 35 o 40 años, que estamos hablando de una persona que ha estado previamente condenada por delitos generalmente versátiles, o sea, robos, delitos violentos. Vemos que es una persona hasta cierto punto consumidor de tóxicos o con algún problema de salud mental, pues es un crimen muy desorganizado, es un crimen que no sigue un patrón lógico. Y luego vemos información que nos da el crimen a los días posteriores o a los meses posteriores, ¿no? Esta llamada al teléfono de la droga, esa amputación del pie de una de las víctimas. La amputación es muy particular. Cuando se produce descuartizamiento, generalmente también indica una patología, una persona evidentemente psicopática que previamente ha torturado animales o ha hecho maltrato con animales entre sus delitos. Por eso estamos viendo cada vez más ese perfil de sujeto. Seguramente el hecho de la llamada, esa necesidad de obtener cierta atención o de desviar la investigación, enfocarla en otra persona, puede ser con un ánimo de revancha, pero ya estamos enfocándola mucho a una persona de ese entorno marginal, consumidora de tóxicos, probablemente con algún tipo de patología mental, que tuviera asimismo problemas con uno de las personas que señalan, Wichita creo que se llamaba, y vemos cada vez más ese perfil, ¿no? Claro, la clave de este caso yo creo que está, como también ocurre en Alcácer. Yo, desde luego, en este caso, cuando lo he analizado, he descartado su vinculación con Alcácer, pese a que haya elementos que convergen y que nos llevan a pensar que puede haber cierta analogía, pero no son perfiles de asesinos, porque estaríamos buscando, sobre todo por el tercer crimen, en este caso, el de Pilar, donde hay violencia en el rostro, donde hay amputación. En estos crímenes estamos buscando personalidades distintas. En Alcácer tenemos una personalidad psicopática, sádica, sea más de dos asesinos o un grupo. En Alcácer estamos hablando de un sádico. Aquí no lo tengo tan claro. Yo sospecharía más de un crimen que se produce en un contexto de consumo de tóxicos, es decir, que en algún punto estos niños se relacionan con un delincuente mayor de edad, quien en alguna discusión agrede a Pilar, porque se enfoca mucho la violencia en Pilar. En Pilar sí que hay rasgos de haber golpeado el rostro, luego una posterior amputación, se la llevan más lejos de donde se encuentran los otros dos cuerpos.
Entonces yo creo que específicamente estamos hablando de alguien que tuviera una relación de esos 3 menores con esa menor, o que tuviera algo personal con esa menor, bien porque le haya dejado una deuda, bien porque haya participado en algún delito conjunto con ella. Estaríamos buscando a una persona, desde luego, del entorno marginal donde estos chicos se reunían, probablemente incluso hayan estado imputados en algún delito juntos. Eso te iba a decir, porque se sabe que Pilar, de hecho, estuvo detenida en un momento determinado por una serie de robos en grupo, en una pequeña banda de delincuentes juveniles. Habían entrado en varios chalés y ella estuvo detenida, pero también se dice que, bueno, estuvo detenida, al final no hubo cargos contra ella, pero sí se dice que ella ayudó a que el resto de la banda fuera condenada, es decir, que delató o fue chivata de la policía, y se ha especulado mucho con la posibilidad de que este crimen tenga que ver con eso, sea una especie de ajuste de cuentas. Lo que no sé yo es si encaja el tipo de crimen, por lo que tú me estás diciendo sí podría ser, ¿no? Que hubiera esa cuenta pendiente, pero ¿encaja esa mancillación al rostro, a la cara, a los genitales? Sí, por varios motivos. Cuando hablamos de ajuste de cuentas tendemos a pensar en el sicariato, en un crimen organizado, una persona. Sin embargo, en España el crimen organizado como tal es de todo menos organizado, es más bien desorganizado. Entonces, cuando hablamos de crimen en un contexto de delincuencia habitual, estamos hablando pues de estos perfiles, es decir, de una persona que es un delincuente, pero además es un consumidor de tóxicos, donde además tampoco hay una pseudo premeditación, o sea, la persona no es que tenga premeditado el asesinato, pero ya tiene algo sin resolver con esa persona. Es muy chapuza en todo, es decir, claro, lo que pasa es que la investigación se lleva mal, pero el crimen en sí o todo lo que ocurre es absolutamente chapucero. Lo que pasa es que, claro, al ser víctima de un entorno marginal no se investiga ni de lejos como ocurrió en Alcácer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Al menos en la investigación que yo realicé, que comentábamos antes, de las 100 personas que yo evalué en prisiones españolas, que es ese estudio, ¿no?, que decías, que es el único que se ha hecho para ver exactamente el perfil de este caso. O sea, un homicidio múltiple de un solo acto, que en una sola ocasión haya muerto 2, 3 o más personas, pero en una sola ocasión. Esa es la tipología delictiva que yo estaba investigando. No el asesino secuencial, el asesino en serie que siempre hemos visto, tipo Jack el Destripador, donde hay un enfriamiento emocional, sino un asesinato en el que hay 2, 3 o más víctimas. Este caso. ¿Qué ocurre? Cuando yo lo estudié aquí en España, claro, mi hipótesis era a ver qué me encuentro yo, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, que es donde más bibliografía y literatura sobre este tipo de homicidios se ha estudiado, el perfil de la persona que lo comete es pues un tirador escolar, un escolar shooter que llaman ellos, un chaval que entra con una Kalashnikov en clase, es un workplace killer, una persona que está enfadada en su trabajo o en una gran compañía y entra y mata a varias personas. Es un enfermo mental, pues como el del cine de Aurora, que entra también con la pistola y mata a varias personas disfrazado del Joker. Y hay unas tipologías muy concretas en Estados Unidos, pero la cultura en España y en general en Europa, aunque mi estudio no fue en Europa, fue solo en España, nos lleva a otro tipo totalmente de victimario. La persona que comete un homicidio múltiple de un solo acto en España, en un porcentaje altísimo, por no decir un 95% de los casos, es o un familicida, es decir, una persona que va a matar a la exmujer que la acaba de dejar y como se encuentra toda una historia, mata a la exmujer, a la suegra, a la hermana, al vecino y mata a varias personas, y eso sería un familicida múltiple. Y, en segundo lugar, el delincuente habitual, el tío que entra en una gasolinera, le descubren robando y entonces empieza a matar y mata a 3 personas, 4 o todas las que haya por allí. Este caso, ¿qué estamos hablando? De unos niños marginales, desarraigados, no encajaría en un familicidio. Es decir, no estamos hablando de un bretón que mata a unos niños porque quiere fastidiar a su pareja. Entonces, descartó el familicidio teniendo en cuenta que no estamos ante un scholar shooter, ni estamos ante un workplace killer, tampoco ante una esquizofrenia desorganizada o una esquizofrenia paranoide donde la persona mate porque considere que tiene una misión mística. Nos encontraríamos ante un crimen, un homicidio múltiple en un contexto de delincuencia habitual. Ahora bien,
¿dónde está el componente de delincuencia? Es decir, esta persona no es que haya abordado a estos chavales porque le hayan cogido robando en el campo. Entonces, no es que hayan, el motivador, me refiero, no es que los niños hayan descubierto que el sospechoso estaba cometiendo un delito. Yo creo que los niños se relacionaban con él porque los niños estaban en una etapa de introducción en la delincuencia. Ya habían sido condenados por delitos previos, se relacionaban con delincuentes y estaban en un entorno delincuencial. Por eso, pero ¿y por qué podemos decir qué tipo de delincuente? ¿Otro niño delincuente o otros niños delincuentes o un adulto delincuente? Yo me enfocaría más a un adulto delincuente por el componente de descuartizamiento, de la amputación del pie y la llamada posterior. Es decir, un niño o unos niños, en primer lugar, no tienen la contención, cuando hay varios implicados, sobre todo si son niños, no tienen la contención ni la madurez mental suficiente como para guardar un secreto respecto al crimen que acaban de cometer. En algún punto se acaba de transmitir en el grupo quién o quiénes han cometido ese crimen y eso acaba a oídos de la policía. Estamos ante un delincuente. Estamos ante un delincuente, o incluso dos delincuentes, pero yo me giraría a un delincuente habitual que en algún punto o bien les proporcionaba sustancias, o bien iban a testificar en contra de él, o había algún elemento por el cual hubiera tensión con ellos, y mata específicamente. La furia se focaliza en uno de los niños, y los otros dos mueren como una especie de sacrificio secundario, es decir, los tengo que matar porque son testigos. Uh-huh. También puede ser que haya ocurrido en una secuencia inversa, es decir, les proporciono drogas, mueren de sobredosis, muere uno, muere el otro, y una de ellas, Pilar, queda viva y la tengo que matar. Y me enfurezco con ella porque me confronta o porque huye o porque se defiende. Es decir, no sé en qué orden puede haber pasado ni exactamente la motivación, pero el perfil yo creo que es evidente, ¿no? O al menos bajo mi investigación, la investigación que yo hice, me enfocaría a delincuentes habituales de la zona de Valencia en esas etapas, evidentemente que tengan que ver con el mundo de la droga. Es decir, uno de los delitos por los que yo me centraría es el delito contra la salud pública, y además que tuviera relación con Wichita, ¿no? Que es uno de las personas que intentan implicar en todo esto. Es decir, yo hubiera apretado muchísimo más a Wichita, a ese testigo. Esta es una de las cosas que creo que suscita perfectamente la teoría de la conspiración. Cuando las cosas no se ejecutan por parte de las autoridades correctamente y sin demasiada explicación más allá que mera torpeza, por más que hayamos podido ver después a algunos de los responsables de aquella investigación explicar que era un momento muy difícil en Valencia porque había un índice de criminalidad muy alto, porque se encontraban con muchas muertes violentas que atender y porque al fin y al cabo tenían unos recursos muy limitados, tanto policía como guardia civil, sigue pareciéndome que no justifica el abandono que uno tiene la sensación cuando se acerca a conocer el caso Macastre, el abandono al que fueron sometidos estos tres chicos. Porque tú lo acabas de decir, la famosa llamada que señala Wichita, no se investiga cuando se produce, solo cuando se confirma, que fue mucho tiempo después. Esta llamada advierte que el cuerpo de Pilar está en el lugar donde finalmente apareció y lo hizo de forma completamente espontánea y casual, y es porque tres niños se ponen a jugar y encuentran el cadáver. Nadie fue a comprobar si lo que decía aquella llamada era cierto. Y hasta que no aparece Pilar, que es mucho tiempo después, insisto, tampoco nadie va a hablar con Wichita, que se limita a decir yo no he tenido nada que ver y aquí paz y después gloria. Aquí se acabó todo lo que se tenía que indagar en eso, ¿no? Exactamente. También es cierto que cuando se producen estos casos, a veces ocurre el fenómeno del exceso de información. Es decir, a la línea tenían seguramente la pista de la llamada al teléfono de la droga como tenían 500 pistas más. Entonces no se produce a lo mejor una trazabilidad de esas pistas precisamente por ese exceso de información que muchas veces ocurre en estos casos. Pero sí es cierto que, y además es una constante en la criminología, que casos en los cuales las víctimas son personas sin recursos, las familias están desvinculadas,
no se produce el mismo input, la misma fuerza de investigación que en casos en los que estamos hablando de víctimas, pues eso, de un estatus social determinado o de una vulnerabilidad. Entonces, bueno, al final nos da mucho que reflexionar, incluso aunque bajo mi punto de vista la relación entre Macastre y Alcácer es arbitraria, sí nos da que pensar que probablemente el asesino de Macastre, al no ser capturado, haya vuelto a reincidir. No sé si en delitos violentos, pero desde luego ha salido impune. Entonces, bueno, pues cuando una persona sale impune de un delito, como puede ser un triple homicidio, realmente la probabilidad de volver a reincidir es muy alta. Cuando nosotros estudiamos el caso de Ferrandis en Castellón, claro, ¿por qué nos alarma tanto el asesino en serie? Porque si lo hubieran detenido cuando comete el primer crimen, no hubiera 6 o 7 víctimas más, ¿no? Entonces, este tipo de crímenes lo que nos da a reflexionar es sobre qué aspectos a la hora de investigar debemos mejorar, ¿no? Sí es evidente, o al menos con los medios de hoy, o lo que yo humildemente puedo aportar al avance científico, es que cuando se comete un homicidio múltiple en España, tenemos que centrarnos automáticamente en esos dos grupos de trabajo de sospechosos, o familiares de primer grado, cuando el contexto se produce pues en determinados, pues evidentemente, claro, en mi base de datos se recogen muchas variables, no solamente el número de víctimas, pero entre las variables para hacer el perfil tienes que evaluar, por ejemplo, si el homicidio dónde se produce, si se produce en un campo abierto, si se produce en una casa. Pero está claro que cuando hoy un investigador va a un homicidio múltiple de un solo acto, tiene que observar automáticamente los familiares. En este caso se descartan porque los niños no estaban en un contexto familiar estresante, como puede ser un divorcio, una separación o una discusión, aunque sí es verdad que una de las niñas había discutido, creo recordar, con su padre, con lo cual yo investigaría, claro. Pues, sí, lo que pasa es que es cierto que estos 3 niños, con respecto a sus familias, hay una fuerte desvinculación. Hay una desvinculación. Incluso pero esta tercera niña de la que hablas, que Pilar, fue Pilar, perdón, no, fue Rosario, que su padre y ella habían peleado porque el padre la había descubierto robando joyas de la madre para subsistir durante el tiempo que se querían quedar en Catadau, pero además ya se había escapado varias veces de casa. Es decir, que tampoco ella estaba en un entorno bueno, nadie les buscó. Los días que se fueron, nadie les paró, les impidió que se fueran, pese a la edad que tenían. Lo que nos lleva a centrarnos como perfiladores en el delincuente habitual es precisamente la llamada al teléfono, la droga, que da datos muy concretos que solo puede saber el perpetrador, claro, que son la localización exacta donde aparece cada vez esa persona, sí ha estado en el crimen o está en contacto con el criminal. Esa persona está vinculada al mundo de la delincuencia porque señala un delincuente y llama al teléfono de la droga y da determinados datos. Entonces, descartado el familicidio, que sería otra línea de investigación, es decir, si ese crimen se cometiese hoy, probablemente los investigadores mirarían esos dos grupos, familicida y delincuente habitual. En el familicida investigarían a fondo al padre con el que ha tenido la discusión a las niñas. Pero en el ámbito de la delincuencia habitual, que sería la otra línea de investigación, desde luego que tendrían que evaluar a todo ese entorno de chicos delincuentes. Ella, una de las niñas, la que estaba acusada, pues eso, de informante de la policía y demás, cierta presión tenía que sentir cuando intenta desvincularse del entorno habitual donde ella se relacionaba y se intentan ir un tiempo a esa caseta, ¿no? Es una manera de quitarse presión. La presión está porque realmente algo está ocurriendo, bien que recibes amenazas o bien algo ocurre, ¿no? Entonces, bueno, no es descartable que haya sido un crimen por venganza. O sea, que tú consideras que el informante, el confidente, esa voz anónima que se comunica con el teléfono de la droga para echar la culpa al tal Wichita, ¿pudo ser el propio asesino? Sí. Además, claro, hay que tener en cuenta que el asesino busca cierto reconocimiento por el crimen, busca atribuírselo, entrega un pie amputado, lo coloca en un sitio y además se llama por teléfono, da esa información.
Es decir, no es una persona, no estamos hablando de una personalidad que, cometido el crimen, lo que quiera precisamente es pasar desapercibido o ocultarse o esconderse. Estamos hablando de una persona que necesita atribuirse ese homicidio o la resolución del mismo, señalando a Wichita, pero desde luego que estamos ante una persona pues con un perfil de persona con cierta megalomanía, con cierto narcisismo, con una necesidad de atribuirse el crimen, y desde luego, sea o no el perpetrador quien llama por teléfono, esa persona tiene información, y esa información lo vincula a Wichita, es decir, que sea alguna persona estrecha con esta persona que mencionan, y la clave está toda en él, con lo cual la investigación debió centrarse en su momento en esta persona, en Wichita, en saber exactamente por qué le estaban señalando. A mí me encantaría que existiera un cabo para salvar, un cabo me refiero a una cuerda para salvar a los investigadores en ese episodio en torno a la llamada, pero no hay manera porque tú me comentabas antes, igual tenían sobrecarga de información, ¿no? Que habrían ya recibido muchos, que suele ocurrir cuando hay un crimen que se conoce, se suelen saturar las líneas de información con gente que cree poder aportar algo o directamente que también tiene pues una necesidad de llamar la atención o de que le hagan caso. Pero es que en el caso de Macastre no había un crimen. Las dos primeras muertes no se calificaron como muertes violentas ni como crímenes. Por lo tanto, cuando se recibe esta información con respecto a los niños que han aparecido en la caseta de Macastre y se habla de una tercera que en ese momento está en paradero desconocido, tal vez sí se tendría que haber hecho algo más de caso. Y después, cuando por fin se entrevista al Wichita, yo no sé, supongo que le preguntarían, ¿hay alguien que puede tener algo en tu contra? Y Wichita quizá tuvo miedo de señalar a otra persona, pero no ahondaron lo suficiente en esa... Yo imagino que sí lo habrán hecho los investigadores. Quiero pensar que sí, pero la clave quizás no esté tanto en Wichita, porque Wichita puede ser una persona que haya tenido problemas con la policía, que tenga causas pendientes, que lo último que quiera es hablar con la policía. Pero hablaron con él. Pero la mujer de él, o la pareja de él, sí. Es realmente la clave. Porque cuando nosotros estamos investigando a alguien y es una persona, un testigo reticente o que no quiere aportar información, la vía secundaria de obtener la información es a través de la pareja siempre. Nosotros tenemos que tener en cuenta que aquellas cosas que nosotros no le contamos ni a nuestros amigos, incluso ni a nuestros familiares más cercanos, se las contamos a nuestras parejas. Y las parejas realmente son personas que manejan muchísima información nuestra. De hecho, podemos ver cualquier caso de investigación en narcotráfico, como muchísimos narcotraficantes caen por las parejas. En el caso de Wichita, entiendo que lo habrán hecho, pero una estrategia, una herramienta es presionar y abordar exactamente a esa persona, la pareja de él. Porque la pareja de él, seguramente, si no tenía información directa de quién podía estar señalándole, podía manejar las hipótesis que Wichita tenía y que probablemente no compartía con la policía. Pues decir, pues mira, esto es porque tal día vimos a los niños no sé dónde y me quieren imputar a mí tal cosa, o yo mismo estuve, porque claro, muchas veces las confesiones se producen en ese entorno de la pareja. Y si Wichita fue, por poner un ejemplo, que también cabe esa opción de que realmente fuese él, o incluso podemos pensar, yo no sé si era mujer o hombre quien llamaba al teléfono de la droga. Era un hombre. Bueno, pues podía ser cualquier familiar relacionado. O sea, desde luego era una persona que lo conocía a Wichita. Entonces, bueno, presionar a la mujer hubiera sido una herramienta importante para obtener información, al menos de lo que él barajaba acerca de quién le estaba señalando, ¿no? O incluso, pues, para decir dónde estaba el día del crimen o el día de la desaparición o esos días el sospechoso, ¿no? Automáticamente lo que nosotros podemos hipotetizar, desde luego, es que estamos ante ese perfil de sujeto. Realmente estamos ante un sujeto como Wichita, como un perfil de sospechoso. Pero sí es verdad que no se investigó del todo correctamente. Por más que digan que es que faltaban recursos, entonces
para ciertas cosas lo sabía, lo suficientes, por lo menos para hacer las preguntas pertinentes y tampoco soltar bocado cuando has cogido la pista realmente importante. Y vamos a ver, se lo pusieron en bandeja, ¿no? Alguien que llama dice, mira, te voy a dar exactamente las coordenadas para que encuentres un cadáver. Se lo pusieron en bandeja y perdieron su oportunidad. Creo que ahí es donde se desmadeja todo el caso Macastre y se convierte en el más misterioso de cuantos ocurrieron de cuantos han ocurrido prácticamente en nuestro país, que no solo por eso, quizá al final la resolución sería algo mucho más prosaico, ¿no? Como tú estás comentando, una especie de ajuste de cuentas por la delación de Pilar, delincuentes habituales, etcétera. Pero es verdad que se convierte en un misterio no solo porque nunca se resuelva, sino también por esa falta de contexto del crimen, ¿no? Porque haya 2 víctimas en un paraje de Macastre, una tercera a unos cuantos kilómetros. Esta última sí que hay signos evidentes de violencia contra ella, cierto ensañamiento, mientras que los otros 2, es verdad que Vale, cuando apareció su cuerpo, ya estaba en avanzado estado de descomposición y fue muy difícil hacer. Y aparte, la autopsia se hizo de una forma completamente poco efectiva, ¿no? Y muy mal, en resumen, muy mal, como para descubrir qué le ocurrió a él, pero el primer cuerpo, el de Rosario, tampoco se determinó ninguna clase de violencia contra ella. Todo esto es lo que creo que lo hace muy, muy misterioso, y luego esos elementos que no tenemos más remedio que decir que son casualidades, pero son casualidades que atronan mucho en la cabeza cuando te topas con ellas, pues desde ese escenario del bar Catadau o bar Parador, que coincide, que es también al que bajaron Anglés y Ricard a coger los bocadillos mientras tenían todavía a Toñi, a Miriam y a Desiré atadas en la caseta. El hecho de que apareciera el pie el mismo día que se encontraba, esto para mí sí que es puro casualidad, ¿no? Por lo menos la fecha, ¿no? El mismo día, en años distintos, pero el pie en la calle Macastre, ese tipo de casualidades son la que nos señalaba Carlos Segarra, que aparezca un cuchillo muy determinado vinculado a esa organización, a la OGE, y debajo del cuerpo de Pilar también había una funda de un cuchillo similar. En fin, que sí que es cierto que hay determinados elementos que, aunque el crimen sea distinto, invitan a pensar que alguna clase de relación podría tener. Incluso con tu hipótesis, el hecho de que las víctimas de Macastre, o la víctima Pilar de Macastre, tenga que ver con un ajuste de cuentas vinculado con ese menudeo, con esa delincuencia relacionada con las drogas, tampoco descarta que pudiera tener una relación directa o indirecta con el caso Alcácer, porque no olvidemos que el principal, el principal currículum delincuencial de Antonio Anglés y de Ricard, de Miquel Ricard, era la droga. Era el principal negocio que ellos tenían, ¿no? Su gran currículum, aunque es verdad que Anglés pasó por la cárcel por otra clase de delitos más relacionadas con el asesinato de las 3 niñas, por ejemplo, ¿no? Con ese sadismo y ese secuestro, este rapto al que tuvo sometida a su novia, a su pareja entonces. Pero evidentemente, exactamente, cuando dicen... No cuadra con la teoría de Anglés, en el sentido de que Anglés, si nos fijamos, sigue el curso habitual del asesino sádico. Primero tiene un secuestro con tortura y violación de Nuria Pera, y posteriormente comete el asesinato de Alcácer. Sí. Si la cronología fuera primero comete asesinatos en Macastre, o está implicado en asesinatos en Macastre, luego secuestra pero no mata a Nuria Pera y luego mata a las niñas de Alcácer, no tendría un sentido criminológico, claro, porque efectivamente no habría un aprendizaje en ese sentido. Aparte de que no faltan elementos esenciales sí, está claro, en el caso de Macastre. Pero sí es verdad que es curioso, porque seguramente Anglés y el entorno de Anglés habían coincidido en algún punto con los niños de Macastre.
Pues con esta inquietante deducción nos quedamos. Es muy probable que Antonio Anglés y Miquel Ricard se movieran por los mismos círculos que Valeriano, Rosario y Pilar, e incluso que coincidieran. Pero todo eso, o relacionar ambos casos, queda en el terreno de la especulación, aunque a veces se infiltre también peligrosamente en el terreno de las creencias. Gracias por escucharme. Les espero la semana próxima en un nuevo episodio de Elena en el País de los Horrores.